Abrimos ahora el tiempo que dedicamos a la entrevista. Hoy nos acompaña el portavoz de Chunta Aragonesista. Buenos días, José Luis Oro. Muy buenos días. Bueno, empezamos hablando del tema un poco de la semana, no sé si del año, de la legislatura, la financiación autonómica, ¿no? El martes van a celebrar un pleno extraordinario, así lo pedían ustedes como uno de los grupos, y parece que las condiciones así a priori no son buenas, ¿no? Que ese sistema de financiación parece que va a penalizar a Aragón porque no se tenga en cuenta la despoblación, la aerografía. ¿Qué planteamiento hace el Chunta Aragonesista? A ver, lo que está pasando es gravísimo. Hay un sistema de financiación ahora mismo en vigor que es muy perjudicial para Aragón, es injusto, no se acerca a cubrir el coste real de los servicios públicos. Hubo una primera propuesta en 2021 de un grupo de trabajo del Ministerio que era un buen punto de partida. No era perfecto, pero había avances. Desde Aragón consensuamos el Gobierno, los grupos parlamentarios, propuestas que mejoraban esa propuesta inicial, y el problema es que hemos conocido ahora la propuesta del Ministerio, que es un retroceso total. Ha sido un jarro de agua fría porque las cosas empeoran todavía más. La despoblación, por ejemplo, que en la propuesta sí que estaba en 2021, ahora ha desaparecido. Es decir, que vamos a estar mucho peor de lo que estábamos, y nos jugamos muchísimo en esto, nos jugamos el futuro, la calidad de los servicios públicos, y por eso pedimos ese pleno extraordinario y monográfico. Jamás en Aragón, en las Cortes, ha habido un pleno de esta naturaleza, nunca. Es algo reservado para asuntos de especial trascendencia, dice el reglamento, y nunca había habido ninguno. Por lo tanto, es muy importante además porque va a ser un hito, va a ser la primera vez que en las Cortes haya un pleno monográfico sobre una cuestión en concreto, insisto, porque esta es muy importante. ¿Qué se puede hacer? Porque no sé si el problema está realmente aquí en hacer unión, hacer fuerza, o también situarse frente a otras comunidades autónomas, ¿no?, que prefieren que primen otros criterios. Le decía usted, Azcón, hablé por ejemplo con la señora Ayuso en Madrid. El problema es que todo esto que contamos ocurrió antes de las elecciones autonómicas, es decir, fue en 2022 cuando las comunidades autónomas dijeron al Ministerio: no estoy de acuerdo con la despoblación. En ese momento, es cierto, en 2022 3 comunidades autónomas estamos a favor de la despoblación, una no dijo nada y otras 11 en contra. Pero hubo elecciones autonómicas. De las 15 comunidades de régimen común, casi la mitad, 7, han cambiado de color político. ¿Qué debería haber hecho el Ministerio? Volver a preguntar, guardar en un cajón aquella respuesta y volver a preguntar, porque no podemos suponer que todas las comunidades en 2025, después de los cambios de gobierno, piensan igual que en 2022. Esa es la mayor irresponsabilidad que ha hecho el Ministerio. ¿Qué es lo que tiene que hacer el señor Azcón? Hablar con los otros 10 presidentes populares para convencerles de que apoyen la despoblación, y la señora Alegría también. La señora Alegría tiene que hablar con los 3 presidentes y presidentas del Partido Socialista para que apoyen la despoblación y todo lo demás. Problema Ayuso. El problema es que, desde luego, la Comunidad de Madrid, Ayuso, que es la personificación de la insolidaridad y la prepotencia, estuvieron en contra de la despoblación y el resto en 2022 y seguirán en 2025. Y el problema es que Ayuso pesa muchísimo más que Azcón en el Partido Popular, y me temo que mucho más todavía que Feijóo. Decía usted la ministra Alegría, pero Chunta Aragonesista, de alguna forma, a través de Sumar y su diputado en Madrid, también están de alguna forma dentro del gobierno. Han trasladado esto allí, se ven con fuerza, ¿no?, de una injerencia, de dejar constancia de su malestar. No estamos dentro del gobierno, estamos en un grupo parlamentario plural que apoya al gobierno. Pero es que estamos siendo clarísimos. Ayer mismo, el otro día, esta semana pasada, tuvimos una reunión con el presidente Azcón en su despacho para hablar de esta cuestión, y me acompañó el diputado Jorge Pueyo, el diputado de Chunta Aragonesista en la coalición Sumar. ¿Por qué vino? Porque queríamos decir alto y claro al presidente y a los medios de comunicación que si esto al final habrá que aprobar para reformar la ley de financiación, habrá que aprobar una ley en el Congreso de los Diputados. Si lo que llegue al Congreso se parece a esto, Jorge Pueyo votará en contra. Lo podemos decir más veces, más alto, más claro, creo que no. Me da igual que estemos en Sumar o no, me da igual que gobierne el Partido Socialista. Nosotros con quien estamos es con Aragón, y por lo tanto, si lo que se lleva al Congreso es malo para Aragón, estaremos en contra, sencillamente. Que queremos trabajar conjuntamente con todos los partidos aragoneses, pero desde luego lo que tenemos claro es que en el momento de la verdad, cuando se vote, que no va a ser en Aragón, va a ser en el Congreso, nuestro voto va a ser en contra si lo que al final se lleva se parece al desastre que hemos conocido en estos días. Avanzando en los temas, la ausencia de presupuesto, ¿no?, para Aragón en 2025. Han conseguido ustedes que comparezca el consejero de Hacienda, que dé explicaciones de qué consecuencias tiene una prórroga presupuestaria, y algo que les preocupe especialmente. La prórroga presupuestaria tiene 2 tipos de consecuencias. En primer lugar, políticas. Es el gran fracaso de Azcón. Azcón, que vendía aquel gobierno de amplia base que decía al principio de la legislatura, se ha quedado solo, no tiene una mayoría estable que le permita aprobar un presupuesto, y el presupuesto es clave porque tiene consecuencias también económicas. Se prorroga el presupuesto que había a 1 de enero de 2024.
pero no todo el presupuesto. Todo lo que son, por ejemplo, subvenciones, no se pueden dar. Eso es gravísimo, porque hay subvenciones que son muy importantes para empresas, para entidades sociales que no van a poder recibir subvenciones. Las inversiones, nosotros pensamos que es gravísimo. Yo lo sufrí cuando yo era consejero en mi primera legislatura del gobierno, el primer gobierno del señor Lambán. Tuvimos que prorrogar en el 19. Y es un problema de gestión. No se gobierna igual con un presupuesto prorrogado en absoluto. Y he conseguido, después de insistir mucho en comisión, el otro día en la Junta, conseguí por fin que venga el responsable, que es el consejero de Hacienda, a explicarnos qué consecuencias tiene. Ya no que lo quiero decir yo, creo que tengamos un debate todos los grupos, pero esto debería haber salido del gobierno. Soy incapaz políticamente de aprobar un presupuesto, pero doy la cara, doy explicaciones a la ciudadanía, voy al Parlamento y explico las consecuencias que va a tener. Van a minimizarlas. Estoy seguro de que las van a minimizar, pero al menos todos podremos decir claramente a la ciudadanía los perjuicios que va a tener de no tener ese presupuesto, más allá, insisto, del fracaso político que supone. Decía el consejero de Hacienda que de llegar a traerlo, sería similar al del año pasado, que lo aprobaron con los votos de Vox. Le pregunto si Chunta Aragonesista prefiere que se prorrogue un presupuesto aun con la pérdida de X inversiones, o que se lleguen a hacer ciertas cesiones a Vox, ¿no? Que igual está ideológicamente bastante separado de lo que pediría Chunta Aragonesista. Mira, aquí hay un problema, y es que cuando estás en minoría política tienes que tomar decisiones políticas. Y al señor Azcón, desde que se constató que no iba a haber presupuesto, yo llevo con esta matraca un montón de meses, ya le dije en su día, si no vas a poder tener un presupuesto, haz al menos una cuestión de confianza. Di al Parlamento, ¿tengo una mayoría para gobernar o no? Y si no la tienes, convoca elecciones. Nosotros no tenemos miedo a las urnas, al revés. Es igual, si no tienes una mayoría, lo que no puede ser es un bloqueo social, económico, por esa minoría política. Lo que debería hacer el señor Azcón, si no puede sacar adelante los presupuestos, claramente, es convocar elecciones. ¿Por qué no apoya Chunta Aragonesista los presupuestos y así evitamos que entre Vox, ¿no? Que es la gran pregunta. Porque sabemos lo que pasaría. Si nosotros apoyáramos el techo de gasto, si aprobáramos inicialmente los presupuestos, estamos convencidos de que después de la tramitación parlamentaria los presupuestos se aprobarían con Vox. Y sabemos lo que supone unos presupuestos con Vox. Son presupuestos impregnados de la negación de la violencia machista, de toda la xenofobia, de todo el racismo, de todo el negacionismo climático. Insisto, es que al final los presupuestos serían los presupuestos que Chunta Aragonesista no podríamos votar. Pero el responsable de que no haya presupuestos no somos nosotros. El responsable es el señor Azcón, que no tiene una mayoría para aprobarlos. Y eso tiene que tener consecuencias políticas y debería tomar decisiones. Cuando nosotros prorrogamos el presupuesto en mi primera legislatura, que recordabas antes, fue el cuarto año de la legislatura, al final de la legislatura. No tuvimos, porque era año electoral, dependíamos de Podemos y prefirió dejarnos sin presupuesto al gobierno. Al señor Azcón le ha pasado el segundo año de su legislatura. Esto es muy grave. Si no hay presupuestos en 2025, habrá en 2026, habrá en 2027. No podemos estar toda una legislatura prácticamente sin presupuesto. Otro tema que creo que le gusta, vivienda, ¿no? Va una ley de vivienda camino de las Cortes. Decía Octavio López, el consejero, es especialmente crítico con Chunta Aragonesista porque ustedes gestionaban esta materia. Él decía que encontró un folio en blanco, que encontró 86 viviendas públicas en 8 años de legislatura. No sé si se han visto la necesidad de hacer cierta autocrítica. Si un consejero de vivienda de cualquier parte del mundo dice que está satisfecho con lo que ha hecho, es un irresponsable. Es imposible que un consejero de vivienda esté satisfecho con lo que ha hecho. Eso es una cosa. Y otra es que lo que dice el nuevo consejero, mi amigo el señor Octavio López, sencillamente no es cierto. No es cierto, es el juego político. No me puede criticar ningún área. Todo lo que hicimos en carreteras lo dejamos hecho, en autobuses lo dejamos hecho, en infraestructuras como Canfrán dejamos todo hecho. Y en vivienda, ¿qué nos ocurrió? Que estábamos en el proceso. Todas las viviendas que ahora anuncia bombo y platillo el señor López, las empezamos a impulsar nosotros. La mayoría vienen con fondos europeos y llevamos nosotros la tramitación previa, 2 años y pico de tramitación con los ayuntamientos. Lógicamente no se ve todavía un ladrillo puesto porque la tramitación es muy larga. Sigue viviendo de rentas, que no pasa nada, todos los gobiernos viven de rentas. Yo tuve pocas rentas del gobierno de Rubi, también es verdad. Pero sencillamente no es cierto que se encontrara tan pocas viviendas y un folio en blanco. Se encontró una tramitación que le ha permitido ganar esos 2 años y pico que estuvimos nosotros. No vale la pena. Yo no me voy a dedicar a defender mi gestión. Ahí está. Ahora los aragoneses decidieron que estemos en la oposición y lo que hago es ejercer de la mejor manera que sé esa labor de oposición, de controlar, de impulsar al gobierno y sencillamente
lo que no voy a intentar es estar respondiendo a todas las cuestiones que se dicen que nos ajustan a la realidad. No vale la pena. Pero insisto, prácticamente todas las viviendas que van anunciando las empezamos a mover nosotros. Si yo hubiera seguido en el gobierno, estaría ahora mismo en el mismo punto que está el señor López, porque vienen todas prácticamente del trabajo que hicimos nosotros. Y una última pregunta, le pido, ya sé que la materia da para mucho, pero le pido concreción. El Canfranc, dentro de 2 semanas viene una delegación europea a conocer el proyecto, a conocer Aragón, Zaragoza, sus opciones logísticas. Eso quiere decir que está más cerca o más lejos, ¿no? No sé si hay que seguir convenciendo a Europa de la reapertura del Canfranc. Ahí conseguimos un punto de inflexión total. Esos 8 años de gobierno, avanzamos más en esos 8 años de gobierno que en los 20 años anteriores. Hicimos una apuesta decididísima por Canfranc, por recuperar el espacio, la estación ya está llena de vida. Yo me siento muy orgulloso de lo que conseguimos, un equipo de mucha gente, pero también conseguimos convencer a Madrid, convencer a Bruselas, trabajar de la mano de la región de Nueva Aquitania, y gracias al impulso que le dimos, Canfranc ya no tiene marcha atrás. O sea, Canfranc será una realidad, y yo confío de verdad que el nuevo gobierno que lleva este año y medio se esté dejando la piel tanto como nos dejamos el gobierno anterior para hacer realidad esa necesidad de reabrir Canfranc. Pues me quedo con ese titular, ¿no? Canfranc será realidad, veremos dentro de unos años. Gracias, José Luis Oro, por acompañarnos hoy. Un placer, muchas gracias.